Hoy hemos escuchado en el tema que estamos analizando, que estamos estudiando, de la gracia, que el autor del material que utilizamos, Mas Lucado, asemeja la acción de la gracia en nuestras vidas como un trasplante de corazón. Cuando él tiene que expresar cómo opera esa gracia en nuestro interior, cómo se hace en nuestra vida una realidad, utiliza la imagen del trasplante de corazón. Él pone el ejemplo de una joven que muere con 15 años en un accidente de esquí y cómo sus padres dan sus órganos y especialmente su corazón para que otras personas puedan vivir. Y como una receptora cuyo corazón apenas funcionaba, cuyo cuerpo apenas tenía fuerza para hacer los movimientos diarios, que ya estaba en una fase muy delicada del corazón, recobra la vida a través de ese corazón. Y vemos que en el cuerpo de esa muchacha nate un corazón que no es el suyo, que no tiene su carga genética, que no es de su mismo ADN, pero que le hace vivir. Ahora, ¿cómo se puede cómo se opera? La pregunta es, ¿cómo se opera ese trasplante de corazón espiritual que constituye la gracia en nuestras vidas? Esa es la pregunta que con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicar en esta semana. Vamos a utilizar unos versículos que ya utilizamos en el estudio bíblico de la semana pasada. Están en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 25 al 30. Jesús les respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Para entender qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús, vamos a intentar adentrarnos un momento en el contexto, es decir, cuándo, cómo y por qué el Señor dice estas palabras. Juan nos habla en su Evangelio de dos datos. Dice que era la fiesta de la purificación. Entonces, esto nos marca una época determinada del año. La fiesta de la purificación es la última de las grandes fiestas del pueblo judío, la última que se incorpora al calendario y celebra una efeméride muy especial. Ellos le llaman la Hanukkah y tiene lugar el 25 de diciembre. No es casual que los cristianos, cuando hacen el calendario gregoriano, colocan el 25 de diciembre con nacimiento de Jesús. Jesús no nace en diciembre, Jesús nace en marzo aproximadamente. Bueno, la Hanukkah es la fiesta de la dedicación. ¿Dónde nace esa fiesta? En el año 175 a.C., Siria estaba dominada por una dinastía de reyes que era resultado de cuando los griegos con Alejandro Magno conquistan hasta la India. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno se divide en sus generales. Hay un general que asume toda la zona del norte de África y Arabia y Egipto, y otro general que coge la zona de Siria, incluyéndolo Palestina en este momento. En el año 175 a.C., el rey de Siria era un descendiente griego de ese general que era Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes intenta implantar las costumbres y la religión pagana griega en Israel.
Al principio lo hace de una manera suave, tratando de convencer, pero poco convencimiento tiene cuando prácticamente nadie le sigue en sus costumbres paganas. Entonces inicia una tremenda guerra contra Jerusalén. Es tremenda. Cuenta Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos, en el primer libro de la Guerra de los Judíos, que él en esa contienda mata a 80.000 hombres judíos y vende como esclavos 80.000 mujeres y niños. Y roba de los tesoros del templo por valor de 38.000 kilos de plata. Pero no solamente roba los tesoros del templo, sino que además en el medio del patio del templo, donde estaba el altar de los holocaustos, plantifica una estatua a Zeus y los atrios que rodeaban al templo los convierte en un prostíbulo. Y como no está harto de humillar al pueblo judío, en ese altar sacrificaba a Zeus cerdos, que ya sabéis que para los judíos era un animal inmundo. Pero no solamente eso, sino que manda a sus tropas que recorran cada pueblo, cada aldea de Israel, obligando a los judíos a sacrificar a los dioses en griegos. Cuando llega a un pueblo cerca de Belén, e intentan obligar a los judíos a sacrificar a los dioses paganos, Matatías, un sacerdote, junto con sus hijos, se oponen e incluso matan a los que les intentaban matar a ellos por no sacrificar a los ídolos. Y entonces tienen que huir a las montañas al lado del mar Salado o del Mar Muerto, y allí se le junta una gran cantidad de gente, hasta tal punto que en el año 164 derrotan definitivamente a Antíoco Epífanes y purifican el templo. Y para celebrar esa purificación del templo, instauran la fiesta de la Hanukkah. La fiesta de la Hanukkah, que tiene un nombre más conocido como la fiesta de las luces. Y la fiesta de las luces porque 8 días antes del 25 de diciembre van encendiendo cada día una de 8 luces en todas las ventanas de las casas de los judíos, y a la vez en todo el templo y todo Jerusalén se alumbraba de manera especial por las luces. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa fiesta de las luces? Porque cuando llega el momento de purificar el templo, uno de los elementos importantes era que el candelabro de 7 brazos estuviera encendido de día y de noche para simbolizar la luz del Señor que estaba en medio de su pueblo. Pero cuando entran en el Santísimo, en el lugar santo, en la antesala del Santísimo donde estaba ese candelabro, resulta que no encuentran más que una sola vasija de aceite que, según marca la ley, debía tener unas características especiales ese aceite para alumbrar el candelabro. Con esa vasija solo tenían aceite para un día. Echaron el aceite y la elaboración del aceite especial, el aceite de unción, el aceite que se utilizaba para el candelabro, era un proceso que llevaba tiempo. 8 días tardaron en prepararlo. Y esa vasija de aceite, que solo era para un día, se mantuvo el candelabro encendido los 8 días hasta que pudieron añadir ya más aceite para el candelabro. Por eso le llaman también la fiesta de las luces, y por eso todavía los judíos hoy, el día 8 días antes del 25 de diciembre, cada día en las ventanas van encendiendo una luz. Ahora,
Cuando empezaba el Hanukkah, empezaba el Hanukkah, se hacía una serie de actos, y en medio de esos actos es cuando en el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Juan, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Ese es en este concepto del comienzo de la fiesta del Hanukkah, cuando Dios proclama, cuando Cristo se proclama a sí mismo: yo soy esa luz, esa presencia de Dios que vosotros estáis simbolizando, encendiendo una luz cada día. Yo soy esa luz. A partir de ahí se inicia una controversia entre los judíos, porque los judíos se entienden perfectamente. Es decir, esa luz, ¿qué significaba? La presencia de Dios. Si Jesús era esa luz, Jesús era la presencia de Dios. Esa luz, que era la luz del candelabro de 7 brazos, que especificaba que ante todo el mundo quería decir que Dios estaba en medio de ellos, está diciendo que Él era Emmanuel, es decir, esa luz en medio de su pueblo. Empiezan a una discusión en que, bueno, tú das testimonio de mí, tú das testimonio de ti, tu testimonio no es válido, etcétera, etcétera. Ahí se empieza una confrontación que termina con Jesús crucificado. Es decir, cuando no pueden rebatirle, la única forma de terminar con él es matarle. En ese contexto es cuando se produce esta frase, se produce este acontecimiento. Y a través de él, el Señor hace una afirmación, como ya hemos visto, pero también hace unas promesas. En principio, el tema este se desarrolla porque los judíos claramente le hacen una pregunta. Dicen: bueno, déjate ya de hablar en parábolas, déjate tú de hablar y dinos claramente, si eres tú, dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Dinos claro, de una vez, ¿eres tú el ungido prometido de Dios? Él ya se lo había dicho, porque si él era la luz del mundo, si él era la representación de Dios en medio de su pueblo, él era Dios. Pero ellos quieren decirle, obligarle a decir. ¿Por qué le quieren obligar a decir? Bueno, evidentemente entre ellos había 2 tipos de personas. Había 2 audiencias muy claras, 2 audiencias que están ahí en medio. Por un lado estaban los que lo único que querían era obligarle a Jesús a definirse para utilizar sus palabras contra él. Utilizar sus palabras contra él, primero, si él dice que es el ungido, entonces ha blasfemado, lo vamos a matar. Porque claro, tú no eres el ungido. ¿Por qué? Porque lo digo yo. O, como ocurre después, si es el ungido, es el rey de Israel, por lo tanto, vamos a denunciarte a los romanos para que los romanos terminen con tu vida. Jesús ya había dado en varias ocasiones testimonio de sí mismo, pero lo había dicho en audiencias privadas, es decir, a personas en particular. Todos nosotros recordamos, por ejemplo, cómo a la mujer samaritana se le identifica como el Mesías. ¿Recordáis? Bueno, nos han dicho que tiene que venir un Mesías, y el otro le dice: sin tapujos, el que está contigo, ese es. Y también recordamos que en otras ocasiones, él, por ejemplo, cuando aquel que había nacido ciego, aquel que él le dice: vete al estanque de Siloé, lávate. Y cuando se lava en el estanque de Siloé ve que recobra la vista, y entonces le cogen los judíos y le tratan de hacer que bueno, ¿y quién te lo ha hecho? ¿Y por qué te lo ha hecho? Cuando después le ve Jesús, le dice claramente que él es el Mesías. Pero Jesús nunca abiertamente delante de la gente había dicho que era el Mesías. Ante una pregunta que le obliga a contestar, Jesús toma un par de aptitudes, 2 argumentos mediante el cual lo que él ya ha dicho, yo soy la luz del mundo, 2 argumentos que tienen un peso tremendo. En primer lugar, el argumento principal son sus obras. Él le dice: tú das testimonio de ti mismo, le dicen en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Él dice: no, mis obras dan testimonio de mí. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús con esto?
cuando está diciendo esto, que se lo está diciendo perfectamente a su pueblo, a gente que conocía la palabra de Dios, está evocando, está trayendo a sus mentes y a sus corazones las palabras de Isaías en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Y cuando Él venga, abrirá los ojos a los ciegos, destapará los oídos de los cojos, de los sordos, los cojos saltarán como ciervos, y los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán toda la tierra baldía. Es decir, Isaías dice que uno de los elementos característicos que manifestarán la presencia, la llegada del Mesías en medio de su pueblo son estas obras. Cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús y le dicen: oyes, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Él le dice el mismo argumento: ir a Juan el Bautista y decirle: los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, a los pobres es expresado el Evangelio. Es decir, está diciendo, las manifestaciones de las que hablaba Isaías se están cumpliendo. Entonces no soy yo el que da testimonio. Lo que yo hago, mis obras dan testimonio de mí. No me creáis, le dice a los judíos en más de una ocasión. Si no creéis mis palabras, creed en lo que yo hago. Mirad las evidencias que yo hago. Pero también sus palabras, sus obras, lo que Él hace tiene un argumento, pero también sus palabras son otro argumento. Mirad, desde los tiempos del Sinaí, desde los tiempos de Moisés, el pueblo le dice a Moisés, muerto de miedo, recordáis la escena, el monte de Sinaí temblando, una gran nube de fuego rodeando la parte alta del monte, y Dios hablando, dice la palabra de Dios, como si fuera a través de truenos con un sonido ensordecedor, y el pueblo dice: mira, en vez de hablarnos a nosotros Dios, mejor que te habla a ti y tú no lo cuentas, porque tenían miedo. Entonces dice que desde entonces, porque el pueblo lo decidió, el pueblo recibió la palabra de Dios a través de los profetas. Dice: el Señor, su Dios, os levantará un profeta, uno en especial, como yo de entre tus hermanos israelitas. A él tendréis que escucharlo, pues eso fue lo que vosotros pedisteis al Señor tu Dios cuando estabais reunidos al pie del monte Sinaí y dijisteis: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver el fuego ardiente, porque moriremos. Es decir, está diciendo que hay dos argumentos, aparte de su propia afirmación, que no hacen necesaria esa afirmación. Por un lado, sus obras, y por otro lado, que Él encarna esa promesa de Dios a Moisés en el desierto. Y es evidente, y la gente lo notaba. Recordáis que del Señor Jesús decían, la gente se maravillaba y decía: este hombre habla de manera diferente, no habla como los escribas, no habla como los doctores de la ley, no habla con los fariseos, habla con autoridad. Es decir, estos son los dos argumentos que escribe en este contexto. Pero no solamente hay una serie de argumentos, sino que el Señor les da tres promesas. La primera de las promesas que les dice es que si ellos le aceptaban como maestro y Señor, si eran ovejas de su rebaño, entonces y solamente entonces podrían ver la magnificencia de Dios. Está diciéndolo de una manera muy clara. Le dice a los judíos: bueno, vosotros no me creéis, vosotros no entendéis porque no sois ovejas de mi rebaño. A lo largo de todo el pasaje, de todo el pasaje que va desde el capítulo 8 hasta este punto, hasta el capítulo 10, y sobre todo de manera especial en el capítulo 10,
de manera especial en el capítulo 10, trata de dar la imagen de las ovejas y el pastor. Está diciendo que Él ha venido para pastorear, para ser el pastor que cuida, el pastor que mantiene, pero sobre todo el pastor que conduce a sus ovejas. Entonces, la primera de las promesas que Él da, si tú estás dispuesto a ser oveja de mi rebaño, es decir, si tú estás dispuesto a que yo te guíe, si tú estás dispuesto a dejarte llevar por mí, tú serás parte de mi rebaño. Y solo en esas circunstancias tú podrás ver la grandeza de Dios. La segunda de las promesas es que a sus ovejas, es decir, aquellos que viven bajo su autoridad, aquellos que son guiados por Él, a ellos les es dada la vida eterna. Es decir, la muerte para ellos, a partir de ese momento, no será nada más que un punto y seguido. La muerte para ellos no será nada más que un cambio de una vida física a una vida espiritual, de tal manera que no perecerán jamás. Es decir, van a cambiar de una forma física a una forma espiritual, pero seguirán viviendo. ¿A quiénes? ¿A todos? No. ¿A quiénes? A sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Aquellas que le aceptan como pastor, aquellas que le obedecen. Y la tercera de las promesas que el Señor Jesús les dice es que no solamente no tendrán vida eterna, sino que nadie las arrebatará de su mano. Y es tajante, no hay opción, no se puede traducir de otra manera, no se puede interpretar de eso. Utiliza palabras muy fuertes, utiliza palabras que no dan lugar a la ambigüedad, utiliza palabras que no dejan resquicio. Nadie las apartará jamás de mi mano. Nada les apartará jamás de mi mano. En este sentido son las promesas del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué el Señor hace estas promesas? Mi Padre es quien me las ha dado. Es mayor que todo y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mi Padre y yo somos una sola cosa. En primer lugar, lo que manifiesta Jesús es una confianza inalterable. Una confianza que no da resquicio, que no da lugar a dudas. Ahora, ¿en qué basa Jesús esa confianza? Porque lo que más nos interesa a nosotros es poder tener esa misma confianza que Jesús. Jesús basa esa confianza, en primer lugar, en un hecho. El Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y yo somos una sola cosa. Bueno, entonces alguno podría decir, bueno, pues claro, es que yo no soy Jesús. Pero vosotros recordáis que cuando Jesús, un poco más allá, en el capítulo 17, al final de ese tremendo discurso en el aposento alto, cuando Él hace una oración, dice: Padre Santo, manténlos en tu nombre a los que me has dado, para que sean una sola cosa, como tú y yo somos una sola cosa. Es decir, para que ellos sean una sola cosa en mí, como yo soy una sola cosa en ti, seamos una sola cosa. Es decir, esa afirmación que está diciendo, esa afirmación que le da a Jesús seguridad, esa afirmación que le autorizan para decir que nada ni nadie les va a arrebatar de su mano a sus ovejas, se fundamentan en que el Padre y Él son una cosa. Pero cuando yo soy oveja de su prado, cuando Él es mi pastor, cuando Él es mi Señor, me dice, según esas palabras del Señor Jesús, que yo soy uno en Cristo. Y siendo uno en Cristo, soy uno en Dios. La confianza está en que somos una misma cosa en Cristo. Y sigue diciendo en el capítulo 17, no oro solamente por aquellos, porque nosotros podíamos pensar, bueno, es que se está refiriendo a los apóstoles, porque eran de una santidad y de una capacidad especial, pero claro, yo no le llego ni a la suela del zapato
al apóstol. Pero aquí manifiesta claramente el Señor Jesús que no se está refiriendo solo a los apóstoles, ni siquiera a los discípulos, ni siquiera a los contemporáneos. Está diciendo no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta es una afirmación que nos abarca a cada uno de nosotros. Esta es una afirmación en la cual nosotros estamos incluidos. No es algo específicamente ni para aquel tiempo ni para aquellas personas. No es algo exclusivamente de los que en un momento determinado pudieron aprovechar esta circunstancia. Ellos solamente no. No oro solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una sola cosa. Tú, Padre, lo eres en mí, yo en ti, también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que crea el mundo que tú me has enviado y la gloria que tú me has dado, para que sean una sola cosa como nosotros somos una sola cosa. No hay la menor duda a este respecto. Leer detenidamente toda la oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús está diciendo que en la medida en que tú eres una oveja de Jesús, es decir, en la medida que tú eres un hombre o una mujer que ha aceptado el señorío, la dirección, el pastorado de Jesús sobre su vida, sobre tu vida, es decir, en la medida que tú puedes decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. En la medida en que tú puedes decir, habla Señor que yo escucho, habla Señor que yo actúo, ya no hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, sino lo que tú me has mandado, entonces soy oveja de su prado. Si soy oveja de su prado, si Él es mi Señor, de la misma manera que Él es uno con Dios, a través de Él yo formo parte de esa unidad con Dios. Y esa es la unidad que me da seguridad. Cuando Jesús está hablando con autoridad, cuando Jesús llama la atención por lo que dice y por lo que hace, Él reconoce que no lo hace por su capacidad, ni lo hace por su santidad, ni lo hace por nada especial. Dice, lo que mi Padre dice, eso hago. Lo que mi Padre manda, eso hago. Lo que mi Padre ha enseñado, eso transmito. Yo no hago las cosas por mi iniciativa. Yo no hago las cosas por mi capacidad. Hago por lo que el Padre, que es en mí, me dirige a hacer. Por eso, de la misma manera, cuando yo soy una oveja del Señor, cuando yo soy uno en Cristo, cuando yo en mi vida, el eje direccional, aquello que me guía, aquello que me marca, aquello que me va llevando a lo largo de la vida, no es otra cosa que hacer la voluntad de mi Señor. Yo puedo decir que las obras que yo empezaré a hacer bajo esa circunstancia no soy yo, sino es el Espíritu Santo quien está actuando en mí, y el Espíritu Santo es la presencia de Cristo en mi vida. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en mi vida. El Espíritu Santo es Emmanuel, Dios en mí, en mi corazón, actuando, gobernando. Se cumplirán mis mandamientos. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Es decir, esa es mi confianza, pero toda confianza se fundamenta en una seguridad. Es decir, para que yo pueda confiar en algo o en alguien, yo tengo que esa persona para mí tiene que ser una persona segura, una persona confiable. Mirad, recordáis que hace unos años yo tuve un accidente de coche. Durante 6 meses, conducir fue un suplicio para mí. Conducir fue un auténtico suplicio. Cada vez que me subía a un volante, temblaba como una hoja y tenía que hacer un esfuerzo. Yo iba por la autopista a Valencia o a Alicante a 90 kilómetros por hora. Iba a 90 kilómetros por hora agarrotado. Físicamente apenas había tenido unos rasguños. Físicamente había pasado, gracias a Dios, todos nosotros los que íbamos en el coche, Juan Marcos Vázquez, mi mujer y yo, porque íbamos a inaugurar el templo de Ibi.
resultamos ilesos con pequeños rasguños, pero emocionalmente yo estaba de mi yerno para ir desde en marzo de ese mes, abril de ese mes, para ir desde Fort Worth a Dallas, y yo creía que no llegaba a Dallas. Y cuando encima tuve que pasar por uno de esos viaductos de 3 alturas por altura más alta, yo pensaba que allí me hacía en el coche, iba a 40 kilómetros subiendo por el y todo el que iba detrás me pitaba. Era terrible. Me costó 6 meses el poder ir más alto, y ahora tengo en el coche puesto el limitador a 129 kilómetros por hora, el limitador de velocidad. Lo tenía a 133, pero lo he bajado a 129. Y una cosa, desde entonces ha sido incapaz quedarme dormido en el coche. Lógicamente, si no iba yo conduciendo. Porque dormido en el coche fue lo que produjo el accidente. Incapaz de dormir en el coche. Excepto cuando conducen 2 o 3 personas. Con esas personas sí puedo quedarme dormido. Con el resto del mundo mundial, imposible. Y puedo estar hecho puré. Puedo estar que no doy más. Yo recuerdo que veníamos un día de Madrid y yo estaba que me despertaba sobresaltado. Pero con 2 o 3 personas sí puedo dormir. ¿Por qué? Porque esas personas me infunden confianza, me dan seguridad. Y las demás no es que sean mejores o peores condiciones, simplemente no me siento seguro. Para yo estar confiado, tengo que estar seguro. Sin seguridad no hay confianza. Ahora, ¿qué es? ¿En qué se fundamenta la confianza de Jesús? Y por lo tanto, ¿en qué se fundamenta mi confianza? En primer lugar, la confianza de Jesús con su Padre está en el amor. En el amor. Soy su hijo. ¿Recordáis cuando Jesús es bautizado en el Jordán? ¿Recordáis la escena? Entonces dice la palabra de Dios que una especie de, como paloma, no dice una paloma, semejante a una paloma, que era el Espíritu Santo, reposó sobre él, y del cielo se oyó una voz. ¿Qué decía esa voz? Este es mi hijo amado. A él escuchad, en él confiad. Es decir, la seguridad que Jesús tiene en el Padre se fundamenta en que Él ama al Padre y sabe que el Padre le ama a Él. Y la seguridad que Él nos propone está fundamentada también en lo mismo. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando alguien ama a alguien, es incapaz de hacerle daño. Cuando alguien ama a alguien, solo busca hacerle el bien. Cuando alguien ama a alguien, es capaz de dar su vida por él. Él dice: confiad en lo que yo os digo, porque si sois ovejas de mi prado, sois uno en Cristo. Pero esa confianza se fundamenta porque me amáis y yo os amo. Y el amor no tiene límites, y el amor no conoce barreras, y el amor no se da a dosis, o se da o no se da. Y sigue más adelante diciendo: bueno, ¿cómo sabemos que te amamos? Porque claro, demasiadas veces nos han dicho que nos aman y luego hemos visto que con las acciones, bueno, si me amas así, con amigos así, yo prefiero, no necesito enemigos. Con personas que me aman así, no necesito a nadie que me odie. Ahora decir, bueno, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé yo que amo a Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que hay en mi corazón es amor? No es un subterfugio, no es un espejismo. Dice: si cumplís mi mandamiento y permanecéis en mi amor. Precisamente como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, el amor de Cristo hacia su Padre se exteriorizaba, cristalizaba, se manifestaba a través de cumplir lo que el Padre decía. El amor
de nosotros hacia Cristo no puede ser una afirmación que yo haga en un momento emocional. El amor a Cristo se manifiesta a través de cumplir sus mandamientos. El Señor Jesús nos dice también: la persona que me ama me obedece. La persona que me ama obedece mi palabra. Es decir, la obediencia a Cristo no es una disciplina impuesta por otros, ni es una pesada carga que no tengo más remedio que llevar, porque si no, de ninguna manera podré obtener el cielo. La obediencia a Jesús es una obediencia por amor. Es una obediencia que no cuesta, es una obediencia que no duele, es una obediencia que no constituye un sacrificio, porque nunca constituye un sacrificio obedecer a quien amamos. Cuando tenemos que obedecer a quien no amamos, cuando nos obligan a obedecer, no solamente es un sacrificio, es una carga, es un dolor, pero cuando obedecemos al que nos ama, no hay ese sentimiento. Y sigue diciéndolo una y otra vez: si me amáis, cumplís mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los cumple es el que me ama. No quiere que esta palabra quede en el aire. Mi confianza está en que estoy unido a Él. Estoy unido a Él porque soy oveja de su prado. ¿Por qué? Porque he decidido aceptar su señorío sobre mi vida. ¿Por qué? ¿Cómo se verifica? ¿Qué es lo que me garantiza que yo estoy en ese señorío? Si obedezco. Y si obedezco por amor. Si obedezco no por una obligación, no por una imposición, no por alguien que me obliga a hacerlo. La unidad de Jesús con Dios venía del perfecto amor y la perfecta obediencia. Jesús era una sola cosa con Dios porque le amaba y le obedecía perfectamente. Y vino a este mundo para que tú y yo seamos como Él. Para que tú y yo podamos ser ovejas suyas. Para que tú y yo podamos decirnos que somos uno en Él y por lo tanto uno en Dios. Y a los que han decidido que Él es el Señor, a esos cuyo leitmotiv, cuya línea directriz, cuya motivación en su vida es obedecer lo que Él nos dice, y cuando obedecen lo hacen por amor, a esos nadie, de ninguna manera, de ninguna forma, no existe nada absolutamente en este mundo que nos pueda separar de Él. No hay duda, no hay posibilidad de otra interpretación, no hay posibilidad de entenderlo de otra manera. El quid de la cuestión no es si yo tengo o no tengo vida eterna. El quid de la cuestión es si yo soy su oveja. El quid de la cuestión es si yo vivo en obediencia, si le amo hasta tal punto que estoy dispuesto a hacer su voluntad por encima de cualquier cosa. Y si yo estoy dispuesto a hacer y vivir de esa manera, yo estoy seguro que nada, que nadie, de ninguna manera, de ninguna forma. Ay, es tajativa la palabra de Dios, no da lugar a duda. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos separará? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Porque he levantado la mano en un día? No. ¿Porque pertenezco a la Iglesia Bautista de la Trinidad de Denia? No. Porque soy una oveja del Señor Jesús. Porque le amo de tal manera, le amo tan profundamente, le amo con tantas fuerzas, le amo de una manera tan intensa, que mi deseo es hacer su voluntad. Le amo de una manera tan intensa que no soporto la idea de vivir al margen, separado, fuera de Él. Que le amo de tal manera que es un tormento para mí, es una lucha para mí. Solo pensar
puedo estar lejos de Él. Hay un ejemplo muy claro. ¿Recordáis a Pedro? El gran Pedro, pedazo de bruto de Pedro. ¿Qué ocurre con Pedro? En ese momento, dos personas han traicionado a Jesús de manera especial, Judas y Pedro. Judas le ha vendido y Pedro ha apostatado de él. 3 veces, no una, no 2, 3 veces. Tú estabas con él, yo no lo conozco. Pero hombre, si yo te he visto con él, que no lo conozco. Incluso nos dice que cuando le dice por tercera vez, pero si incluso hablas como un Galileo, si tú eres de ellos, y dice que empezó a decir exabruptos, a jurar en hebreo, vete tú a saber lo que salió por la boca de Pedro en ese momento. Y en ese momento dice que la palabra de Dios, que el gallo cantó. Y dice el Evangelio de Juan que en ese momento Jesús miró a Pedro. ¿Y qué ocurrió? Hay una gran diferencia entre Pedro y Judas, una diferencia trascendental, una diferencia que determina quién es oveja y quién es cabrito, quién pertenece a su rebaño y quién se ha adherido al rebaño. Dice que Pedro se quebró y lloró profundamente, y su alma se partió, hasta tal punto que después de ver a Cristo resucitado, no se atrevía a levantar su cabeza. Y recordáis que andando por la ribera del mar de Galilea, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él no se atreve a decirle que sí, no es digno de decir que le amaba. Dice, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, el impacto de haber negado a Jesús es tan profundo en su vida que ni siquiera se considera digno de volverle a amar. Judas se arrepiente. Judas se da cuenta que ha cometido una injusticia y se ahorca. Cambia de manera de pensar. Pero el arrepentimiento de Pedro es tan profundo que cambia su manera de vivir, porque no puede entender otra manera de vivir si es bajo la soberanía de Cristo. Y dice que en el año 60 la tradición dice que Pedro sale huyendo de Roma cuando la persecución de Nerón, y cuando sale por el camino huyendo de Roma ve a Jesús que va hacia Roma, y Jesús le dice, y Pedro le dice al Señor, ¿Quo vadis? ¿Dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, a morir otra vez en Roma, porque tú no estás dispuesto a morir por mí. Y Pedro da media vuelta y se va a morir a Roma. ¿Por qué? Porque sabe que separado de su Señor no puede ni quiere vivir. Cuando ese es el sentimiento que hay en mi corazón, cuando ese es el sentimiento que hay en mi vida, nadie, nada, de ninguna manera, de ninguna forma, podré ser separado de su amor. La gracia opera en mí en la medida que Cristo actúa en mí. Ya no vive yo, dice el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque yo me he arrancado mi corazón y he decidido poner en mi lugar a Cristo, poner en su lugar a Cristo. Eso es lo que Él nos pide. Eso es lo que te nos pide. Y cuando tú estás en esa línea, puedes tener la seguridad absoluta de que nada te va a apartar de Él. Que Él no solamente te va a dar vida eterna. No solamente te ha dado vida eterna ya, sino que además va a estar contigo en todo momento y en toda circunstancia.
Vamos a poner nuestros corazones delante del Señor. Vamos a abrir nuestras mentes en oración delante de Él. Sí, Padre, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres el Señor y te damos gracias porque esa gracia que tú nos das es infinitamente más de lo que nos merecemos, pero sobre todo es mucho, 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 mucho más de lo que ni siquiera pudiéramos imaginar, desear o soñar. Gracias, Señor. Gracias por ese amor y por esa misericordia. Gracias porque quiero, Señor, que tu amor sea en mí, porque quiero que sea mi elemento directriz. Quiero arrancar mi corazón, quiero suplicarte que quites este corazón de piedra, que quites este corazón insensible, que quites este corazón que no quiero que exista en mí y pongas el corazón de tu Hijo. Quiero vivir con sus latidos. Quiero sentir su presencia, deseo, anhelo su presencia en mí, Señor. Hágase tu voluntad. Amén. Y te invito, ya